del río Culiacán, presidente también de Profamilia, Jornaleros IAP, participante activo de los consejos de CADES, Babies from México, CIDH, Fundación Produce Sinaloa y miembro del CNA. Muchas gracias, Enrique. Con nosotros también está Verónica Pérez Cerecero. Ella es maestra en Economía Agrícola y doctora en Economía por el Colegio de Postgraduados. Ha participado como coordinadora e investigadora en proyectos relacionados con finanzas y economía y tendencias del consumidor, entre otros temas para FIRA, FOSIR, Financiera Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura, Inca Rural y empresas privadas. Es autora o coautora en publicaciones como Bioeconomía, Conceptos y Fundamentos, Bioeconomía, Instrumentos para su análisis económico, en el umbral de una agricultura nueva, entre muchos otros. Actualmente se desempeña como especialista en bioeconomía y agronegocios en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura como líder de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular y como investigadora externa dentro de la línea de investigación Bioeconomía, Alimentación y Recursos Naturales del Colegio de Postgraduados. Adelante, por favor. También está con nosotros Javier Valdés. Él es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Autónoma Chapingo y maestro en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. También tiene estudios de especialización en la Universidad de Toulouse, en Estados Unidos e INSEAD en Francia, y tiene una trayectoria de 30 años en agronegocios. Él fue presidente de Agrobio de 2012 al 2015, presidente de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, PROCID, de 2015 al 17, y vicepresidente de Insumos Estratégicos, Innovación y Tecnología del Consejo Nacional Agropecuario del 2017 a la fecha, y secretario de Grupo Vida, y actualmente ocupa el cargo de director del territorio LAN para Syngenta. Adelante, Javier. También está con nosotros Sol Ortiz. Ella es directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias. Con nosotros también está Carlos Rodríguez Gómez. Él es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Morelia y maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene 29 años de experiencia en el sector financiero y bancario del país. Fue jefe de investigadores financieros en el Banco de México y desde 2001 colabora para los fideicomisos instituidos con relación a la agricultura, mejor conocido como FIRA, en donde es director general adjunto de inteligencia sectorial. Adelante, Carlos, por favor. Muchísimas gracias a los 5 por acompañarnos. Gracias. Y pues ahora sí, nos arrancamos. Yo quisiera iniciar por preguntarles, y esta es una pregunta para los 5 que nos pudieran dar de manera breve su visión sobre este tema, justamente cuáles son estas principales amenazas a la seguridad alimentaria a nivel global y qué desafíos, además del cambio climático, enfrentan los productores y agricultores actualmente. No sé si gustan, comenzamos por acá. Sol. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Además del cambio climático, está las otras dos crisis que se reconocen a nivel de Naciones Unidas, que es la pérdida de diversidad biológica y la contaminación. Y cuando hablamos de pérdida de diversidad biológica, obviamente es parte de esta diversidad biológica la agrobiodiversidad y los sistemas ecológicos que permiten dar razón a la forma de cómo producimos los alimentos. Están los ecosistemas y sus funciones, y los servicios ecosistémicos que se están perdiendo por esta pérdida de diversidad biológica, pues también incluyen la filtración de agua, el suelo, evitar la erosión, y esos son otros de los grandes desafíos que identifica las Naciones Unidas. También tenemos los conflictos y la inseguridad, que eso afecta la productividad, afecta la seguridad alimentaria, y cuando hablamos de conflictos podemos estar mencionando lo que pasó sigue pasando entre Rusia y Ucrania, y la inseguridad, pues no voy a hablar en más detalle, pero ahí la tenemos. También están las perturbaciones económicas en términos de la reducción del acceso a los alimentos, la inflación,
por decir algunas, ¿no? Y por no detallar en cambio climático, que pues en gran medida son factores que están interrelacionados. Cuando hablamos de cambio climático se asocia a pérdida de biodiversidad, se asocia a disminución de la productividad. Entonces no los podemos ver estas problemáticas aisladas, pero una de las principales que nos dijiste no mencionar, que era lo del cambio climático, yo creo que es el gran reto y la gran crisis que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ya comentó varias la doctora, pero yo agregaría que además de los temas ecológicos, es de todos conocidos la gran volatilidad de precios y no es un tema endógeno de FIRA, sino a veces son shocks internacionales, son su gran mayoría. También resaltaría la migración del campo a las zonas urbanas, que está afectando, y también es muy conocido en varios sectores, y el sector agrícola no se abstrae de eso, en el tema de falta de mano de obra e infraestructura tecnológica para justamente lo que decía Javier y Pati hace un instante, poder dispersar todos los temas digitales que hoy están siendo una alternativa para mitigar algunos de los efectos del cambio e incluso favorecer, ¿no? Entonces yo agregaría los que señaló la doctora, esos tres, para no consumir un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Javier. A mí me gustaría puntualizar dos aspectos. Uno es tener la comida en nuestras mesas todos los días de forma accesible, que ya lo mencionaban bastante bien, el tema de la inflación, el tema de los costos de las cosechas. Y la otra tiene que ver mucho con la preocupación que hay de que el agricultor se quede en las zonas de producción. Esa preocupación de que el agricultor no sea capaz de mantener a su familia en el campo y tenga que, por necesidad, migrar a la ciudad o moverse a otras industrias. Alguien tiene que producir nuestros alimentos, y ese alguien, para las condiciones que tenemos en México, tiene que ser alguien que conozca las características de producción local. No tenemos las condiciones extensas que podríamos pensar en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, donde podemos automatizar y mecanizar todo. Nuestro relieve, nuestras características de producción no son tan viables para hacer esto en muchas de las zonas agrícolas. Entonces tendremos que buscar un esquema de producción que le permita al agricultor quedarse en las zonas productivas. Muchas gracias, Javier. Mencionas un dato también súper interesante. Estaba revisando que aproximadamente la edad promedio de los agricultores, ¿no?, todo el grupo es de 44 años. O sea, estamos hablando de que faltan los jóvenes, ¿no? De que tenemos ahí otro fenómeno súper relevante, pero bueno, ya más adelante podemos hablar del tema. Muchas gracias, Javier. Enrique. Yo agregaría los mercados y las políticas públicas. Yo creo que el mercado y los consumidores tenemos que empezar a hacernos conscientes de lo que estamos, o sea, de la responsabilidad que tiene el consumidor en lo que está pasando. Y ahorita uno de los datos que dabas es el 75% del agua se la gasta el agricultor y el 15% el consumidor. Pero el 75% del agua se gasta en producir alimentos que los va a terminar consumiendo esa población. Entonces la realidad es que el agua la está gastando el consumidor. Nosotros los agricultores somos un medio, un ente por el cual estamos transformando esa agua en alimentos para podérselo dar al consumidor. El consumidor tiene que entender que la responsabilidad de poder estar sentado en tu casa pidiendo comida a domicilio y luego regañamos al repartidor porque está contaminando, o sea, porque vino en carro en vez de venir en bicicleta, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros somos los que estamos, el consumidor es el que está propagando esto, y no está mal. A final de cuentas es hacerse responsable de eso. Y la parte de políticas públicas es que las políticas públicas que hemos visto, creo que la gran mayoría están muy bien encauzadas, muy bien, los objetivos son muy claros y creo que todos o prácticamente todos estamos de acuerdo, pero la manera en la que se están desarrollando y la forma en la que se están haciendo muchas de ellas nos están llevando incluso al lado contrario o a un contrasentido de donde queremos llegar, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la responsabilidad de los consumidores en el mercado y tomar la responsabilidad de los ciudadanos y de los actores políticos en las políticas públicas. Muchísimas gracias, Enrique. Verónica. Hola, buenos días, perdón. Pues yo agregaría solamente en todos estos temas, o la falta de organización y gobernanza en todos los eslabones de las cadenas productivas,
que permitan afrontar toda esta problemática que han presentado aquí mis compañeros. El poder tener acceso, por ejemplo, a alfabetización digital a los pequeños productores, medianos productores, llegar a tener un medio rural bien conectado con internet de primera calidad. Tenemos hablando hoy de un internet de 3G, pero hoy para que ya utilicemos todas estas herramientas como las que nos han presentado el día de hoy, necesitamos 5G por lo menos, y que los productores sepan utilizar estas herramientas. Y por último, pues resaltar simplemente la inseguridad que se está viviendo en todo el país. Muchísimas gracias, Verónica. Mire, quisiera lanzar una pregunta para doctora Sol. ¿Nos podría compartir algunos ejemplos destacados de buenas prácticas agrícolas que ya están contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio climático, ahora sí retomando este tema, y de los demás desafíos que enfrentan los diferentes actores de la cadena de valor? No sé si pudiera respondernos esa parte. Sí, muchísimas gracias. Pues en el contexto del trabajo que estamos desarrollando desde la Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático, dentro de la Coordinación General de Agricultura, ahí en la Secretaría, está esta generación justamente de políticas públicas, un instrumento de política que nos parece muy relevante para el campo, es la ENASAS, que es la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible. Ahí están desarrolladas varias de las prácticas y acciones asociadas a un manejo sostenible de los suelos. Y esto lo ha mencionado el secretario en un contexto de sí, es la ENASAS de suelos, pero también tener muy claro que el suelo está súper asociado al agua. Cómo manejamos el suelo tiene mucho que ver cuál es la disposición del agua. Y el otro elemento muy importante, y por eso estoy contextualizando estas prácticas en el ámbito del suelo, es que 25% de la diversidad biológica se encuentra en los suelos.